Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Padre, quédate con nosotros y guíanos en esta nueva clase y que podamos reforzar las cosas vistas en las clases anteriores. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, entonces lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una fórmula trina, es una fórmula trinitaria. ¿Por qué le llamamos fórmula trina o trinitaria? Porque son tres personas, ¿verdad? Así que el término trinitario o trino simplemente lo que quiere es describir la naturaleza plural de nuestro único Dios verdadero. Es decir, reconocemos, al decir Trinidad, reconocemos que la deidad enseñada en la palabra de Dios está compuesta por tres personas, claramente reveladas en la palabra de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres. Por eso nosotros, para hacer la diferencia con las demás religiones paganas o las trinidades paganas, nosotros decimos la Trinidad bíblica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bíblicamente se pueden comprobar la existencia, ministerio y operación, amor y misericordia de las tres personas que conforman la naturaleza de nuestro Dios único y eterno. Así que es tiempo de combinar. Vamos a hacer un tutti frutti, vamos a combinar un poquito todo lo que hemos visto en las tres clases pasadas. Así que vamos a combinar todo lo que hemos estado diciendo hasta aquí y formar una declaración breve. Vamos a hacer una especie de resumen, ¿ya? Así que vamos a empezar con algo. Primero, a modo de resumen. Hemos entendido, y así lo hemos aceptado por la fe, de que hay solamente un Dios verdadero. Caso contrario, pues seríamos politeístas, o a lo menos triteístas, ¿ok? Cuando ustedes escuchen la palabra triteísmo, se está refiriendo a la creencia en tres dioses. Tres, ¿vale? La palabra tri no tiene nada de malo. La palabra tri o trinitas o trino solamente quiere decir tres. Así que para que le perdamos el miedo a la palabra trino. ¿Ok? Tres. Pero hay corrientes religiosas que son paganas, es decir, fundan su fe o sus prácticas religiosas en otro tipo de fuentes, no en la palabra de Dios que nosotros creemos. ¿Vale? Y hay religiones antiguas y modernas que creen también en trinidades, es decir, creen también en un Dios trino, pero es un Dios trino que no pertenece a la Sagrada Escritura, sino que son dioses paganos y que no tienen nada que ver con nuestro Dios de la Biblia. ¿Ok? Bueno, a esas posiciones, las cuales también mantienen una trinidad, pero pagana, no bíblica, sino que pagana. Bueno, ellos en realidad no son trinitarios, en realidad son triteístas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos creen en una falsa trinidad compuesta por tres dioses tan distintos el uno del otro, que no tienen nada que ver con la naturaleza de nuestro Dios. Ya hemos visto bíblicamente que nuestro Dios es uno. Nosotros no creemos en tres dioses distintos, nosotros creemos en un Dios, ¿vale? En una misma sustancia, una misma naturaleza, un mismo propósito, un mismo amor, misericordia, ¿ok? Es un Dios verdadero. Sin embargo, los grupos paganos o herejes creen en tres dioses distintos. Ahora, yo me estoy refiriendo a los paganos que creen que tienen trinidades paganas. Hay religiones paganas que no tienen trinidades paganas, sino que tienen miles de dioses, como por ejemplo los hindúes.
Los hindúes también tienen una trinidad pagana. ¿Sabían ustedes eso? Tienen a Brahma, tienen a Shiva, creo que es, la esposa de Brahma, o la figura femenina, y tienen al hijo Krishna. ¡Qué tremendo! Krishna. Ellos también tienen una trinidad pagana. Pero aparte de la trinidad pagana, tienen miles de otros dioses. ¿Ok? Hasta los elefantes lo consideran sagrado, hasta los monos lo consideran sagrado. Es un desorden. Y aún sus trinidades paganas no tienen nada que ver con nuestro Dios, nuestro único Dios bíblico. ¿Ya? Ok. Ok. Por lo tanto, cuando los herejes disfrazados de cristianos nos acusan a nosotros, dicen, ay, ustedes creen en 3 dioses, son paganos, son triteístas, vienen de Roma. Bueno, eso no es nada más que denota una ignorancia tremenda, una confusión tanto bíblica como histórica, y pues no sé si valdrá la pena mucho discutirles, porque en realidad discutir con alguien que no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Y que tiene cierto grado de fanatismo, porque cuando hay un cierto grado de fanatismo, pues no vale la pena discutir, porque es discutir como con una pared, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fanático lee la realidad, lee el texto, lee la historia con otros lentes, que no son los lentes que nosotros tenemos, son con los lentes del espíritu de error. ¿Ok? Así que triteísmo es la creencia en 3 dioses distintos y dispares entre ellos. Dioses que generalmente tienen características bastante grotescas, perversas. Es cosa que ustedes solamente hagan un repaso histórico respecto a los dioses babilónicos, a los dioses sumerios, a los dioses, qué sé yo, los dioses asirios, egipcios, romanos, griegos, y se van a encontrar con cada sorpresa, con cada dios y las características. Estudien, lean la historia y estudien las características, por ejemplo, de Júpiter, de Cronos, de Minerva, de Afrodita, de Isis, de Horus. No tienen nada que ver con nuestro Dios bíblico, nada que ver. Yo me he encontrado con personas que me han enviado una lista de deporte con trinidades paganas, como queriendo decir que yo también soy pagano porque creo en la Trinidad bíblica. Eso no tiene nada que ver, son de naturalezas absolutamente distintas. Entonces, cuidado con esa confusión en que la que nos quieren envolver. Y justamente la fuerza del hereje o la habilidad del hereje consiste en aprovecharse de la ignorancia de la víctima. Pero si nosotros estamos bien informados bíblicamente y conocemos el correcto sentido de los textos bíblicos, no tienen por qué confundirnos, ¿vale? Al contrario, como Jesús, mirar con amor y mucha misericordia a aquel que está confundido, ¿ok? Algunos, maliciosamente y de manera básica, intentan citarnos textos bíblicos que efectivamente han sido añadidos por los copistas o los traductores, como por ejemplo el texto de 1 Juan capítulo 5, versículo 7 y otros más, e intentan desacreditar la naturaleza trina de la deidad bíblica citando esos textos. Bueno, déjeme decirle a esas personas que ese pobre argumento no echa abajo la realidad trina de la deidad. Aunque no estuviese el texto de 1 Juan capítulo 5, versículo 7 en adelante, igual la Biblia seguiría hablando de tapa a tapa de la eterna Trinidad. ¿Ok? Es un intento de desacreditar un manuscrito de por allá por el siglo XVI de Erasmo de Rotterdam, quien hizo una versión de la Biblia y pues se consiguió ese texto, ¿verdad? Y lo añadió, ¿no es cierto? Bueno, déjeme decirle que haya sido añadido, como efectivamente fue, o no haya sido añadido, da lo mismo. Porque aunque no estuviese ese texto de 1 Juan 5:7, la Biblia, el resto de la Biblia, no sigue hablando de las 3 personas de la deidad. Así que no es argumento. ¿Ok? Además, es inferir, lamentablemente, una mala intención, una mala fe de Erasmo de Rotterdam o los copistas. ¿Vale?
Cuando, si conociésemos la historia, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam, o de los copistas, o de Cipriano de Valera, o de Casidorio de Reina, si conociésemos el testimonio de esos cristianos, nos daríamos cuenta que realmente fueron hijos de Dios y que Dios los usó en un momento de la historia para poner a nuestro alcance la palabra de Dios que era tan escasa. Ellos no estuvieron exentos de errores porque son seres humanos, igual que nosotros. Por lo tanto, atribuirle mala intención y con eso querer desprestigiar la Biblia, especialmente la Reina Valera tan odiada por los herejes, los paganos y sobre todo los judaizantes, me parece de que eso no es el espíritu de Cristo obrando en nosotros. Así que tenemos que estar atentos porque se está recrudeciendo el fanatismo religioso en la persona de herejes disfrazados de cristianos y que en realidad, cuando hablamos de herejía, estamos hablando de paganos. Porque el actual paganismo infiltrado dentro del cristianismo cree en un Dios que no es bíblico. Creen en un Dios que es dual. Creen en un Dios de dos personas. Impresionante. Y aún creen en ese Dios falso de dos personas, aún la segunda persona la cuestionan. Es una locura. Primero, creen en un Dios supuestamente bíblico, ¿vale? ¿Ok? O sea, en un Dios falso que creen ver en la Biblia de dos personas. Y más encima, la segunda persona la ataca porque hasta rebajan o le quitan la divinidad a Cristo. Es una cosa tremenda porque ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Algunos dicen que no existe tercera persona. Otros dicen que sí existe, pero no es persona, es el mismo Cristo. Y así intentan enredarnos. Bueno, es un poco duro lo que voy a decir, pero los únicos que se enredan con eso son aquellos que no conocen a Cristo. Aquellos que tienen un mal fundamento, aquellos que han sido mal instruidos, en definitiva, ignorantes, pero con ínfulas de sabiondo. Entonces vienen con su verborrea y su enredo y su plato de gusano y su plato de serpiente e intentan enredarnos. ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos diciendo que hay solamente un Dios verdadero. Nosotros no creemos en muchos dioses, nosotros no somos politeístas, nosotros no somos triteístas, nosotros no creemos en un Dios de dos personas, que es un Dios falso, un Dios que no está en la Escritura. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero. La Biblia asume este hecho en todo lo que dice. Por ejemplo, si hubiera más de un Dios, la Biblia no condenaría la adoración de muchos dioses, ¿no es cierto? Que prevalecía cuando la Biblia fue escrita. ¿Recuerden ustedes allá Deuteronomio 18? No tendrás otros dioses aparte de mí, ¿verdad? Bueno, estoy citando Éxodo, pero en Deuteronomio también, ¿se acuerdan que habla contra la idolatría? En fin, ustedes conocen esos textos donde Dios condena la idolatría o el politeísmo, ¿verdad? O el sincretismo, la mezcla, ¿no es cierto? No. ¿Ok? Así que cuidado con eso. La misma Biblia condena la adoración de muchos dioses. Nosotros no creemos en muchos dioses, ni en dos dioses, ni en tres, ni en cuatro. Nosotros creemos en un Dios verdadero, único Dios. La Biblia también declara explícitamente que solo hay un Dios verdadero. Cuando digo explícita, estoy diciendo que es sin lugar a dudas, sin discusión alguna. Por ejemplo, en Romanos 3:30 dice que hay un solo Dios quien justifica. Esto significa que solo un Dios salvará a los pecadores. Si ustedes van a Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 3:20, incluye la declaración de que Dios es uno. ¿Ok? No creo que ustedes sean tan rápidos de ir a buscar los textos en la medida que los voy leyendo. No es necesario que lo busquen. Recuerden que estoy haciendo una especie de recapitulación. Así que en Romanos se nos declara que hay un solo Dios quien justifica. En Gálatas 3:20 se nos dice que Dios es uno, ¿no es cierto? En 1 Timoteo 1:17 se alaba a Dios como Rey de los siglos, inmortal, invisible y único Dios. Y le estoy citando textos del Nuevo Testamento.
¿Para qué les voy a citar textos del Antiguo Testamento? Está lleno de citas donde habla de un Dios verdadero. Y el Nuevo Testamento confirma esa verdad. Un Dios verdadero, solo un único Dios. El apóstol Santiago enseña que aún los demonios conocen acerca de Dios. ¿Recuerdan ustedes ahí en Santiago 2:19? Cuando dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿No es cierto? Santiago también confirma esto de que Dios es uno. Y, por supuesto, no podía dejar de mencionar el Antiguo Testamento. Solamente una cita famosísima, que todos realmente amamos esa cita. Deuteronomio enseña que esta tremenda y magnífica verdad que debemos de la existencia y dedicarnos a un solo Dios. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Deuteronomio capítulo 6? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Este sí yo les voy a pedir que lo busquen, porque es una cosa maravillosa. Este es realmente el fundamento espiritual de la Iglesia de Cristo. Miren qué hermoso, qué hermoso. Y este texto ha servido para que hierren muchas personas, empezando los judíos. Los judíos se aferraron a este texto y no se quisieron salir de ahí. Por eso que no reconocieron el misterio de la piedad. Ellos no entendían cómo este Dios único podía hacerse carne. Y menos todavía comprendieron que cómo este Dios hecho carne podía ascender al cielo y dejar a otro, invisible, para que nos acompañe y nos guíe personalmente. Eso era imposible, eran torpes de entendimiento. Así como hoy en día también hay torpes en la iglesia cristiana que se están deslizando, sin sacarse el disfraz de cristiano, se van deslizando hacia la herejía y hacia el paganismo. Bueno, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, dice así: Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma y tus fuerzas. Esta es una verdad bíblica fundamental. Así que cuando aparezca algún hermanito perdido en el espacio, diciéndonos, ay, ustedes son paganos, ustedes son triteístas, ustedes son católicos. No somos triteístas, ni politeístas, ni católicos, ni no sé qué. Nosotros somos cristianos, porque nosotros creemos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tremenda verdad fundamental. Segundo, este único Dios verdadero existe en tres personas distintas. Este servidor se ha aburrido de explicar esto bíblicamente. Tenemos una serie completa de 20 videos. Estudiamos la doctrina del Espíritu Santo. Ahora estamos repasando la doctrina de la Trinidad. Cuando hicimos el seminario de Romanos, de Gálatas, de Primera y Segunda de Pedro, de Primera, Segunda y Tercera de Juan, de Colosenses, ¿qué más estudiamos? Efesios. Vimos la Trinidad bíblica en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento lo vi. Y se le ponía énfasis y se lo repetía. Esa es otra verdad. Ahora, cuando yo le he mostrado bíblicamente la Trinidad bíblica, simplemente le estoy mostrando la naturaleza de nuestro Dios único. Es decir, el mismo Dios descrito en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, oh Israel, Jehová, tu Dios uno es, su naturaleza está compuesta por tres personas. Simplemente estamos, por decirlo así, desgranando a este Dios verdadero y sin embargo sigue siendo uno. Díganme, ¿qué cerebro puede explicar eso? Ninguno. Ninguno. Es un misterio
que tenemos que aceptar por la fe. Cuando la razón llega a las fronteras de su incapacidad, debe humildemente agachar su cabeza y dar reverente bienvenida a la fe. Dios promete enseñarnos, explicarnos y mostrarnos su misterio, pero hasta donde Él quiere. No podemos aventurarnos a un terreno aún más allá, porque un terreno aún más allá nos salimos de la cobertura de Dios y caemos en la especulación, caemos en la incredulidad y peor aún, podemos caer en la blasfemia. Así que este único Dios verdadero existe en tres personas distintas. Tal y como es difícil definir qué es una persona humana, también es difícil definir qué es una persona divina. No obstante, en las relaciones humanas las diferentes personas son distintas, con cualidades únicas, sin embargo, se pueden relacionar entre sí de una manera personal. Lo mismo es cierto en cuanto a las personas divinas, en un sentido mucho más exaltado, por supuesto. Son distintas, pero se relacionan entre sí personalmente. Por ejemplo, hemos visto en el capítulo 2, en la clase 2, ustedes repasen después el video 2 que grabamos, y ahí vimos cómo la Biblia enseña que el Padre es distinto al Hijo y que el Padre envió al Hijo. Eso lo estudiamos. También hemos mostrado bíblicamente en el video 3, pueden repasarlo, que el Espíritu Santo es una persona divina que ministra a los discípulos de Jesús en una manera personal, por medio de enseñarnos, recordarnos, guiarnos. Aunque son un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas. Jesús empleó estas dos primeras declaraciones de nuestra definición cuando envió a sus discípulos al mundo a predicar el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes por ahí en Mateo 28:19? El mismo Señor Jesús nos dijo: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ¿qué dice? En el nombre, o dice nombres. ¿Dice nombre o nombres? ¿Qué dice? Busquen, Mateo 28:19. ¿No será que mis lentes están sucios? Estoy leyendo mal. Mateo 28:19. A ver, vamos a leerlo textualmente. Vamos a leerlo textualmente. Yo tengo unos apuntes aquí, pero vamos a ir a la Biblia directamente para leerlo. En Mateo 28, versículo 19, dice así: por tanto, id. Algunas Biblias, estas letras están en rojito, así que eso quiere decir que son palabras de Jesús, de nuestro Maestro. Por tanto, se nos dice a cada uno de nosotros: haced discípulos. Eso quiere decir: enseñen, críen, apacienten a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del, ¿qué dice? En el nombre, no dice nombres. ¿Por qué dice en el nombre? Porque nosotros creemos en un Dios verdadero, no en muchos dioses, porque no somos politeístas. Nosotros creemos en un solo Dios, y sin embargo el mismo Señor Jesús resalta la naturaleza trina de este Dios único y nombra cada uno de los integrantes de la deidad, bautizándolos en el nombre. Es un solo nombre: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Notaron? Jesús no dijo que las naciones debían bautizarse en los nombres, como si se tratara de muchos nombres y muchos dioses. Dijo nombre, queriendo decir uno. Pero cuando el nombre es dado, Jesús menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo.
el único Dios verdadero existe en tres personas distintas. ¿Ok? Número 3. Cada persona es totalmente divina. También lo hemos estudiado cuando dimos la primera clase. Vean el video 1 y el video 3 que grabamos. ¿Ok? Como hemos visto, la Biblia llama Dios a cada persona. Y lo hemos probado bíblicamente. La Biblia le llama Dios al Padre, le llama Dios al Hijo y le llama Dios al Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, es un Dios verdadero según la Escritura. ¿Ok? Y eso tenemos que aceptarlo con la fe porque la Biblia así lo enseña y así lo revela. También notamos que en Colosenses, capítulo 2, versículo 20, Colosenses 2:9, lo repasamos también eso, Colosenses 2:9, que dice que en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en la persona de Cristo, en su naturaleza, está la plenitud. ¿Cuál es la plenitud? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los atributos de Dios estaban presentes en el Hijo de Dios. También notamos que en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 4, Hechos, capítulo 5, versículo 4, en donde Pedro le llama Dios al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando vimos ese caso que Ananías le mintió al Espíritu? ¿Recuerdan? Y el apóstol Pablo le dijo, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y se refería al Espíritu Santo. Eso lo vimos también en el segundo video, creo, o en la tercera clase que hicimos. Bueno, ustedes van a repasar las clases después. Y esta verdad acerca del Espíritu Santo es confirmada en 1 Corintios 3, 16 y 17. También lo leímos o lo estudiamos acá en estas clases. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, en donde nos enteramos de que el cristiano es el templo de Dios, lo cual significa que es la casa de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vive en el creyente cristiano. De acuerdo con esos versículos, la casa de Dios es donde vive el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Estos versículos llaman Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Tremendo este repaso que estamos haciendo ahora. Ok. Hemos visto que el Padre creó todas las cosas a través del Hijo. No vamos a ir para allá, lo hemos recontraestudiado eso, ¿ok? Estoy haciendo un resumen para terminar la jornada de hoy. Bueno, pero si alguien quiere anotar, le voy a dar la chance para que anote. Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Ok? Juan, capítulo 1, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. ¿Ok? Así que está clarito eso de que el Padre creó todas las cosas a través del Hijo por el Espíritu Santo. Y también vimos textos, ¿se acuerdan de Génesis 1:2? Y de Salmo 104:30. También hemos visto que Dios el Padre salvó a su pueblo al enviar a su Hijo por el Espíritu. No podemos comprender todo esto. No obstante, este Dios incomprensible y asombroso nos ha dejado claro cómo podemos conocerle. No necesitamos conformarnos con nociones vagas de cómo es Dios, ni tampoco debemos fabricar ideas acerca de Dios que vengan de nuestras mentes o de las opiniones populares actuales. Dios el Padre vino a nosotros a través de Dios el Hijo, por el poder de Dios el Espíritu Santo. De esta manera, Dios se ha mostrado a nosotros. Él, en su infinita sabiduría, ha considerado que esa es la manera de revelarse
al ser humano finito y limitado. De esta manera, los hombres y mujeres de todas las razas y épocas deben acercarse a Dios el Padre usando el mismo camino, a través de Jesucristo. Debemos alejarnos de nuestros pecados, confesar a Dios que es cierto lo que la Biblia dice acerca de nuestros corazones pecaminosos y nuestras obras pecaminosas. Debemos confesar a Dios que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos de su juicio por nuestros pecados. Luego debemos confiar plenamente en Jesucristo para toda la eternidad, que murió para remover nuestros pecados. Debemos creer que la muerte y la resurrección de Jesús fue el pago suficiente por todos nuestros pecados. Debemos confiar en que al descansar en Él, tenemos a Cristo como nuestro refugio del juicio venidero de Dios. Debemos entender que Jesucristo fue aprobado para salvarnos porque fue enviado por su Padre Celestial y fortalecido por el Espíritu Santo para completar esta salvación. El Padre y el Espíritu dirigen nuestra fe a lo que Dios hizo en Jesús. Luego, debemos continuar viviendo en esta confianza en Cristo, siguiendo lo que su palabra, la Biblia, ordena y descansando continuamente en la certidumbre de la salvación que Él nos ha dado. Nuestros esfuerzos por conocer a Dios deben enviarnos a Jesús. Con toda nuestra vida y nuestra alma, nuestros pensamientos, debemos fijar nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es el camino. Después que nos hemos encomendado a Jesucristo, debemos entender que el Espíritu Santo nos dio el deseo de hacerlo. Es es el Espíritu Santo quien nos lleva a Jesús. Por así decirlo, nos toma de la mano y nos lleva a los pies de Jesús para reconocerlo como Señor y Salvador. Dios el Padre ofrece salvación eterna de nuestros pecados a través de su regalo, Jesucristo, quien vino con el poder del Espíritu. Acerquémonos al Padre usando el mismo camino. Como dice la Biblia, a través de Cristo tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. ¡Qué maravilloso! ¡Qué mensaje más lindo es el que acabamos de leer y de estudiar y reflexionar en este sábado maratónico, donde hemos hecho varias clases ya? ¿Ok? Miren, yo les voy a proponer lo siguiente. Hoy día ya vamos a hacer una pausa, ya vamos a descansar ya. Promoviendo estos videos, compartan los links, no importa que se enojen, que le echen los grupos de WhatsApp, que los bloqueen, que los insulten, que los traten de esto otro. Vamos a difundir estos videos porque estos videos van a ser instrumentos de salvación para muchos hermanos que están apostatando de la fe cristiana, aunque creen que siguen siendo cristianos, y sin embargo están viviendo una religión pagana, creyendo en un Dios de dos personas que no existe en la Escritura, y atacando la naturaleza trina del Dios verdadero de la Sagrada Palabra. Así que hay tremenda confusión. Vamos a compartir estos links, a invitar a otros que se unan a estas transmisiones, porque después de esta serie sobre la Trinidad bíblica vamos a continuar con otros estudios tan interesantes como este. Sola Escritura, solamente la palabra de Dios, y vamos a comprobar y a confirmar nuestra fe cristiana por medio de la sola Escritura. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias y alabado sea tu nombre por esta manera. Líderes en Educación Teológica Online.